Mi padre explotó en la reunión familiar. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada. Cuando miro atrás y pienso en ese día, siento que fue un parteaguas en mi vida. Era una de esas cenas familiares en las que solo esperas que todo pase rápido, sin muchas sorpresas ni conversaciones que te saquen del lugar. Desde pequeña, siempre me sentí un poco fuera de lugar. No es que fuera ignorada, pero tampoco era la estrella. Mi padre siempre prestaba toda su atención a mis hermanos, Ryan y Jake, como si ellos fueran perfectos, como si cada uno de sus logros mereciera un aplauso interminable. Yo crecía sin entender por qué. Por más que me esforzaba, mi nombre nunca aparecía en el centro de la sala. Cada vez que tenía una conquista, su respuesta era siempre la misma. Un simple asentimiento, a lo sumo un buen trabajo. Pero cuando Jake lograba algo pequeño, papá lo miraba como si acabara de ganar un premio Nobel. Y Ryan, siempre el atleta, cada victoria de él era un espectáculo. Y papá estaba allí, vitoreando como si estuviera en las gradas de un estadio lleno. Eso me dolía profundamente, pero más aún me dejaba sin rumbo. Intentaba ser lo suficientemente buena para él, pero parecía que nunca lo sería. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Era una sensación de no ser vista, de no ser suficiente, y eso se acumuló a lo largo de los años. Me fui alejando, me cerraba en mis propios proyectos, en mi arte, en mis estudios, en mi búsqueda de algo que me diera una razón para seguir. Siempre me quedaba en silencio, porque sabía que, si decía algo, sería ignorada. Cuando entré a la universidad, me entregué por completo a mis estudios, pero sabía que él no le prestaba atención. Hasta que un día, finalmente, decidí que ya no quería seguir así. No quería seguir preguntándome por qué nunca me veía. Entonces, empecé a construir algo que fuera solo mío. Creé una startup, una plataforma digital que empezaba a tomar fuerza. Era lo que siempre había querido hacer, y finalmente vi un futuro posible para mí. No porque mi padre estuviera orgulloso, sino porque sabía lo que eso significaba. No se trataba de él, se trataba de mí. Estaba decidida a ser vista de una forma en que nunca antes lo había sido. El día de la cena familiar, me encontraba entre dos mundos, uno que ya no me necesitaba y otro que aún estaba por construirse, con mi nombre en la cima de mis propios logros. Había lanzado mi startup unos meses antes, y aunque había tenido algunos éxitos, sabía que a mi familia eso no importaba. Esa noche mis hermanos llegaron con la habitual confianza, Ryan con su última medalla de fútbol y Jake con su discurso sobre otro proyecto emprendedor que había logrado cerrar. Ambos recibían elogios y palmadas en la espalda como si estuvieran en un escenario. Yo, por mi parte, solo esperaba una oportunidad para hablar. Sabía que no sería mucho, pero lo único que pedía era ser escuchada, aunque fuera por un segundo. Pero cuando llegó mi turno de compartir lo que había logrado, mi padre apenas levantó la vista. Sí, sabemos que estás ocupada, querida, dijo, interrumpiéndome de inmediato. La sala se quedó en silencio por un segundo, como si mi voz no hubiera existido. Los demás siguieron con sus conversaciones, como si no estuviera allí. Algo en mi interior hizo clic en ese momento. Era como si todo el peso que había acumulado durante años, todo el esfuerzo ignorado, todo el amor no correspondido, me cayera de golpe. No era solo una frustración más, era la conclusión de que, no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para él. Y en ese preciso instante, tomé una decisión. Sabía que, si quería salir de esa sombra, debía hacer algo que nunca esperaran de mí, algo que los hiciera mirarme, no con lástima ni compasión, sino con respeto. Me levanté de la mesa y me dirigí al coche que había aparcado afuera. No era un coche cualquiera, era el símbolo de todo lo que había logrado en silencio, sin aplausos, sin celebraciones. Pero esa noche era mi momento. Entré al salón de conferencias con una mezcla de orgullo y miedo, como si estuviera entregando la pieza final de un rompecabezas
que nadie esperaba ver. Cuando llegué a la casa, estacioné el coche con calma. Podía escuchar las risas y las conversaciones que venían del comedor, pero algo dentro de mí me decía que esta vez no sería como siempre. Entré sin hacer ruido, no porque buscara discreción, sino porque sabía que mi presencia sería suficiente. Caminé directo hacia la mesa, donde papá estaba sentado, con una sonrisa que ya no tenía el mismo poder sobre mí. El resto de la familia no parecía notar nada, pero yo sabía que ese momento cambiaría todo. Colocando un sobre negro sobre la mesa, lo miré de manera firme, mientras todos se quedaban en silencio. Papá levantó la vista, primero confundido, luego con esa mirada que siempre me daba cuando no sabía qué esperar. «¿Qué es esto?», dijo él, mientras sus dedos temblaban al tomar el sobre. Era un documento legal, la prueba de que no solo había lanzado mi propia startup, sino que ahora era dueña de la empresa en la que él había trabajado durante años. La misma empresa que siempre había sido su orgullo, la que le había dado seguridad y estatus. No podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y libertad al verlo abrir el sobre. Vi cómo su rostro palideció y cómo su cuerpo, normalmente erguido y lleno de confianza, se encogió de repente. No era solo el horror en sus ojos lo que me sorprendía, sino la comprensión de que, en ese momento, yo había tomado algo que él pensaba que solo le pertenecía a él. El control, la estabilidad, la seguridad que siempre le había dado a su familia, ahora estaba en mis manos. Al principio nadie dijo nada. Mis hermanos se quedaron mirando, sin entender por completo lo que acababa de suceder. En ese silencio, sentí algo que no había experimentado antes: poder. No el tipo de poder que proviene de la aprobación de los demás, sino el poder interno que surge cuando finalmente entiendes que no necesitas la validación de nadie, especialmente la de una figura que nunca supo verte por lo que realmente eres. Papá intentó recuperar su compostura, pero ya era tarde. En ese instante, todos en la mesa comprendieron que ya no era la hija olvidada, la que siempre estuvo en el fondo. Era yo quien había tomado el control, y esa realidad no podía ser ignorada. Lo que ocurrió a continuación fue casi como una secuencia automática. Papá me miró, sin saber qué decir. Él, que siempre tenía la última palabra, que siempre fue el centro de atención, ahora estaba parado, tratando de procesar lo que ocurría, mientras toda la mesa lo observaba con una extraña mezcla de curiosidad y perplejidad. Sus ojos estaban fijos en el documento, como si quisiera encontrar algún error, alguna manera de revertir esto. Pero no había error. La empresa, su mundo, lo que siempre valoró, ahora estaba bajo mi control. La reacción de Jake fue la más fuerte. Se levantó y casi con rabia preguntó: «¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible?». Ryan, siempre tan confiado, se quedó parado, sin saber cómo reaccionar, con los ojos aún fijos en mí, tratando de entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero fue la reacción de papá la que me marcó para siempre. Miró a mis hermanos, la boca se abrió, pero las palabras no salieron. El dolor que sintió allí fue algo que nunca imaginé ver. Era como si una capa de protección se hubiera roto y él estuviera finalmente frente a una realidad que nunca quiso aceptar. La sensación de estar en control, de no necesitar más su aprobación, me dio una paz que nunca había experimentado antes. Sin embargo, el silencio que siguió fue pesado, casi ensordecedor. Era un silencio incómodo, pero también liberador, como si se levantara una cortina y yo finalmente pudiera respirar sin la presión de ser la hija invisible, de ser solo la secundaria, en una historia que nunca fui yo quien escribió. La noche continuó en un silencio incómodo. Ya no formaba parte de esa dinámica, no de manera activa. De algún modo, me había desvinculado de todo lo que implicaba la búsqueda constante de su aceptación. Cuando salí de la casa, lo que más me tocó no fue la mirada de papá, ni el murmullo de mis hermanos. Lo que realmente me hizo sentir que ese capítulo estaba cerrado fue la sensación de libertad que invadió mi cuerpo mientras conducía de regreso a casa.
Era como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Un peso que había estado allí durante años, desde mi niñez, impidiéndome ser quien realmente quería ser. Ya no tenía que preocuparme por lo que él pensara, por lo que pensara la familia, porque finalmente estaba viviendo por mí misma. Mi vida, mis éxitos, mi identidad eran solo míos. En los días que siguieron, comenzaron a llegar mensajes de la familia, llenos de preguntas, incredulidad, intentos de entender lo que había sucedido. Pero ya no quería responder. Sabía que la respuesta que ellos buscaban no existía. Ya no estaba en esa narrativa en la que ellos me veían como la hija que siempre se quedó a la sombra de sus logros. Ahora estaba creando mi propia historia, y eso era exactamente lo que me daba poder. Me sentí tan fuerte, tan capaz, y al mismo tiempo, tan en paz con mis elecciones. Cuando me miré al espejo, por primera vez vi a una mujer que no le importaba ser vista por otros para validar su existencia. Me había encontrado y, lo más importante, me había liberado. Lo que vino después fue una especie de catarsis silenciosa. No sentí la necesidad de explicar nada a nadie. No tenía que justificar mis decisiones. Sabía que lo que había hecho no solo era una victoria personal, sino una ruptura definitiva con todo lo que había sido. Ya no había vuelta atrás. Mi vida había cambiado, y por más que lo intentara, no podía volver a ser la persona que había estado bajo la sombra de mi padre. Ya no me importaba el reconocimiento que nunca llegó de él. Estaba construyendo mi propio camino, y eso era suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Había paz, sí, pero también una determinación feroz. No pensaba en el pasado, no pensaba en el dolor, solo en el futuro, en lo que iba a crear, en lo que ya estaba creando. Mi vida estaba en mis manos, y esa sensación era más poderosa que cualquier aprobación. Pasaron semanas, y las respuestas de la familia seguían llegando. Algunos intentaron entender, otros simplemente aceptaron el silencio como respuesta. Mis hermanos seguían con sus vidas, con sus propios éxitos, pero ahora sabía que nada de eso me definiría. La persona que finalmente había logrado encontrar su propia voz no dependía de la mirada ajena. Cada día me sentía más fuerte, más centrada y cada vez más convencida de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ya no me importaba cuánto tardara en lograr mis metas. No necesitaba a nadie para validarme, solo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, entendí que ser feliz no dependía de lo que los demás pensaran. Estaba creando una vida auténtica, basada en mis propios logros, en mi propio esfuerzo, sin la necesidad de la aprobación de quien nunca me la dio. Con el tiempo, la empresa creció más de lo que esperaba. La base de usuarios se expandió. Empezaron a llegar más inversores interesados y poco a poco, las piezas que había colocado con tanto esfuerzo comenzaron a encajar. Cada vez que lograba algo nuevo, sentía una satisfacción profunda, algo que nunca había experimentado antes. No porque los demás lo aplaudieran, sino porque era el fruto de mi trabajo, de mi dedicación, de mi capacidad para hacer que las cosas sucedieran sin depender de nadie. Aunque había tenido que sacrificar muchas cosas en el camino, como mi tiempo con la familia o las celebraciones que tanto deseaba, me di cuenta de que estaba construyendo algo mucho más grande que cualquier reconocimiento. Estaba construyendo mi independencia, mi libertad, algo que nunca había tenido antes. A veces, me encontraba con antiguos colegas o conocidos que me preguntaban sobre mi familia, sobre mis padres y lo que sentía al respecto. A veces, ni siquiera sabía qué responder. La verdad era que ya no los necesitaba para definir quién era. Mi vida ya no giraba en torno a la aprobación de ellos, sino en torno a lo que yo había logrado, a lo que había sido capaz de crear desde cero. La sensación de que finalmente podía caminar por mi propio camino, sin que nadie me dijera cómo debía hacerlo, me daba una fuerza que nunca imaginé tener. Ya no era la hija callada, ni la hermana olvidada. Ahora era la mujer que había logrado lo que se proponía, por sus propios méritos. Fue en uno de esos días en los que me di cuenta de cuánto había cambiado realmente.
Estaba en una reunión con un grupo de inversores discutiendo el futuro de mi empresa, cuando uno de ellos me hizo una pregunta que me sorprendió. Me preguntó cómo había llegado a ser tan fuerte, tan decidida, tan capaz de tomar las riendas de todo sin flaquear. No supe qué responder en ese momento, porque la verdad es que no lo había pensado de esa forma antes. Pero, al final, le dije lo primero que me vino a la cabeza. La vida te enseña a ser fuerte cuando ya no tienes a nadie más que a ti misma para depender. Al escuchar esas palabras, me di cuenta de que había llegado allí gracias a cada sacrificio, a cada momento de duda, a cada vez que me caí y me levanté, sin que nadie me aplaudiera o me diera un abrazo de apoyo. Solo había estado yo, luchando por lo que quería, por lo que necesitaba. Después de ese día, algo dentro de mí se asentó de una manera que nunca imaginé. Ya no había más preguntas sin respuestas sobre mi familia, sobre mi padre. Ya no me importaba que ellos no entendieran lo que había hecho. Mi vida ya no dependía de su aprobación, de sus expectativas. Era una mujer que había alcanzado sus sueños, por sus propios méritos, y no había nada más poderoso que eso. No importaba si mi padre seguía viendo en mí a la hija olvidada, porque yo ya no era esa persona. Yo era la mujer que había encontrado su camino y lo había recorrido sola. Y al final, eso fue lo que me dio la verdadera paz. Saber que, al final, no necesitaba su validación. La única validación que importaba era la que yo me daba a mí misma. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.